Mírate. Estás aquí, una vez más, buscando ese impulso. Esa chispa de energía que te haga sentir, aunque sea por un segundo, que hoy será el día en que finalmente cambiarás tu vida. Pero seamos honestos, esa sensación se desvanecerá en cuanto cierres esta pestaña. La mayoría de las personas viven como mendigos de la dopamina, esperando que el universo les envíe una señal, que llegue el lunes perfecto, o que el café de la mañana finalmente encienda su voluntad. Ese es el engaño más costoso de tu existencia, creer que la motivación es un requisito para la acción. Nos han vendido la idea de que debemos sentir ganas para trabajar, para entrenar o para crear. Pero la motivación es una droga emocional de corta duración. Es un incendio forestal, brilla con furia, pero consume todo su combustible en minutos y te deja en el frío, más vacío que antes. Los grandes imperios no se construyeron con entusiasmo, se construyeron con arquitectura. Los titanes que admiras no se levantan de la cama preguntándose si tienen ganas de conquistar el mundo, simplemente tienen un sistema que no les permite hacer otra cosa. Si solo actúas cuando tu cerebro te da permiso emocional, no eres un líder, eres un rehén de tus propios químicos cerebrales. En este vídeo, vamos a demoler esa cultura de la espera. Vamos a sustituir tu frágil esperanza por la arquitectura de la ejecución. Ya no buscaremos la chispa, construiremos el motor. Hoy aprenderás por qué tu problema no es la falta de talento, sino tu dependencia de un sentimiento que no controlas. Prepárate, porque vamos a dejar de ser poetas del deseo para convertirnos en los arquitectos de una realidad inquebrantable. El primer gran muro que debemos derribar es la parálisis por análisis. El perfeccionismo no es una virtud, es cobardía disfrazada de prudencia. Pasas horas, días o incluso años, preparándote para el inicio, sin darte cuenta de que esa preparación es tu mayor distracción. Compras cursos que acumulan polvo digital, investigas herramientas que nunca usarás y diseñas planes perfectos para proyectos que nunca verán la luz del sol. ¿Por qué lo haces? Porque planear se siente seguro. Mientras planeas, el riesgo es cero. Mientras investigas, tu ego se mantiene intacto porque aún no ha sido puesto a prueba por la realidad. Obsérvalo en la práctica cotidiana. Imagina que has decidido levantar una marca de ropa o emprender en un negocio de productos físicos. Te encuentras atrapado en un laberinto de detalles irrelevantes. Pasas semanas comparando la textura exacta de las telas, discutiendo sobre el matiz preciso de un color en el logo o buscando un proveedor internacional que tenga la tarifa perfecta. Sientes que estás trabajando, pero en realidad estás huyendo. Estás gastando tu energía vital en el envoltorio de un regalo que ni siquiera has construido. Esa información acumulada, sin una onza de ejecución, es solo ruido que alimenta tu ansiedad y justifica tu estancamiento. Tu directriz para romper este ciclo es la siguiente: aplica la ley del 70%. Si tienes una idea mínima y los recursos básicos, vende la primera unidad hoy mismo. No esperes a que la tienda web sea una obra de arte ni a que el empaque sea premium. La verdadera maestría y los procesos optimizados solo se descubren cuando el primer cliente te confronta con la realidad o cuando el primer envío llega tarde. La claridad no es algo que se encuentra antes de empezar, es un premio que se gana mientras caminas. El mapa jamás será el territorio, solo conocerás el terreno cuando tus botas empiecen a ensuciarse en el barro de la acción. El segundo veneno de la voluntad es el optimismo ingenuo. Esa voz interna que te dice que, una vez que decidas cambiar, el universo conspirará a tu favor. Visualizas el éxito y el aplauso, pero ignoras sistemáticamente la fricción. Por eso, cuando aparece el primer obstáculo real, una crítica mordaz, una tarde de lluvia o un simple cansancio acumulado, tu motivación se evapora. No estabas preparado para el barro, solo para la medalla. El estoicismo nos entrega una armadura, la premeditatio malorum. No se trata de ser pesimista, sino de ser invulnerable. No visualices solo el triunfo, visualiza el agotamiento, el rechazo sistemático y tu propia tendencia a la pereza.
Llevemos esta verdad al terreno de la disciplina académica. Si tu meta es completar una carrera universitaria o una certificación técnica de alto nivel, no te enfoques solo en el día de la graduación. Visualiza, en cambio, el martes a las 11 de la noche, llevas semanas con el sueño fragmentado, tienes un examen crucial al amanecer y tus dispositivos te tientan con el placer inmediato de las redes sociales. Ese es el momento donde se define si eres un arquitecto de tu vida o un simple turista de tus sueños. La ley para tu ciudadela interior es esta: diseña protocolos de respuesta inmediata. Crea una sentencia mental: si mi mente me pide abandonar por cansancio, entonces me sentaré y resolveré un solo problema más antes de cerrar los ojos. Al reducir la meta al mínimo absoluto y anticipar el golpe, le robas al cansancio su capacidad de sorpresa. La disciplina no es la ausencia de debilidad, sino tener un plan de guerra para cuando la debilidad toque a tu puerta. Al anticipar el dolor, lo conviertes en un aliado. La mayoría de las personas fracasan porque intentan gestionar su tiempo, cuando el verdadero campo de batalla es su atención. En una era diseñada para fragmentar tu mente en 1000 pedazos, tu enfoque es el botín de guerra de las grandes corporaciones. Si intentas avanzar mientras tu teléfono vibra y tienes 10 pestañas abiertas, has entregado las llaves de tu ciudadela. La multitarea no es una habilidad, es el suicidio de la excelencia. Necesitas un sistema mecánico que proteja tu activo más valioso. Aquí es donde erigimos la hora sagrada. Es un bloque de 90 minutos donde el resto del universo deja de existir para ti. Visualiza la ejecución de este sistema. Supongamos que estás trabajando en la arquitectura financiera de tu negocio o en un diseño técnico complejo. Tu hora sagrada no es para adelantar tareas pendientes. Es para atacar el núcleo. Tu objetivo es redactar las 5 propuestas comerciales que cambiarán el rumbo de este mes. Durante estos 90 minutos, el teléfono se apaga, las notificaciones mueren y la duda se queda fuera de la habitación. Si terminas la tarea antes de tiempo, no saltas a otra cosa, permaneces en ese espacio, puliendo tu trabajo o simplemente habitando el silencio del deber cumplido. Una sola flecha para un solo blanco. Tu orden de ataque hoy es elegir tu roca del día. Esa única actividad que, si fuera la única que completaras hoy, haría que el resto de tus problemas parecieran insignificantes. Protégela con ferocidad espartana. Una sola estocada lanzada con toda tu voluntad es infinitamente más letal que 1000 golpes dados al azar. La repetición mecánica de esta hora sagrada, sin importar cómo te sientas, es lo que construye el mármol de tu carácter. Finalmente, debemos romper las cadenas de la tiranía de los resultados. Vivimos obsesionados con la meta final, el dinero en la cuenta, el reconocimiento público o el cuerpo perfecto. Pero hay una verdad amarga que debes aceptar: el resultado externo no te pertenece. Puedes hacer todo bien y que el mercado caiga, o que la suerte te sea esquiva. Si tu paz depende del resultado, eres un esclavo de la fortuna. Aquí es donde el amor fati se convierte en acción pura. Significa amar el esfuerzo por encima del premio. Significa encontrar placer en el ardor de los músculos, en el silencio de una oficina vacía o en la frustración de un balance que no cuadra a la primera. Piénsalo cuando estés en el gimnasio o entrenando tu cuerpo. Deja de buscar validación en el espejo cada 5 minutos. Si tu meta es la excelencia física, tu única victoria válida es: ¿fui capaz hoy de cumplir con cada repetición y cada serie con la intensidad de vida? Si la respuesta es sí, has ganado el día. La transformación física es una consecuencia biológica inevitable, pero tu verdadera gloria está en el cumplimiento de la norma, no en el reflejo del cristal. Cambia tus métricas de éxito a partir de este momento. Deja de medirte por lo que el mundo te entrega y empieza a medirte por lo que tú le entregas a tu propósito. Júzgate por cuántas veces fuiste capaz de decir no a un placer barato y sí a tu deber sagrado. Convierte el cansancio en tu trofeo de guerra. Cuando aprendes a amar la forja tanto como la espada, te vuelves inquebrantable.
Has recorrido el camino. Tienes las leyes, tienes la técnica y tienes la verdad frente a tus ojos. La arquitectura de tu vida no se diseña con suspiros de esperanza, se construye con ladrillos de acción fría y constante. La ciudadela no es un destino al que llegas algún día, es el estado de guardia que mantienes cuando el mundo intenta seducirte con la mediocridad. En pocos segundos, esta voz se apagará. La pantalla se oscurecerá. Y volverás a estar solo en el silencio de tu propia mente. En ese instante exacto, tendrás una elección que definirá quién eres. Buscar otro vídeo para alimentar tu fantasía de progreso, o cerrar este dispositivo y atacar con furia esa roca del día que llevas posponiendo. No busques más maestros fuera de ti. No busques más señales en el ruido. La sabiduría sin ejecución es solo una forma elegante de arrogancia. Ve y construye. Hazlo cansado, hazlo solo, hazlo con dudas, pero hazlo. Porque en la arena de la ejecución es donde el hombre de carne se convierte en monumento de mármol. Tu voluntad es tu ciudadela. Regresa al mundo y actúa con virtud. Nos vemos en el silencio.